hay mucha preocupación a propósito de, ya relacionándonos con los temas nacionales y a propósito del fuerte temporal invernal que está soportando ahora mismo el país, gran parte del país. Nos reportaba Cucho desde Esmeraldas, fuerte lluvia, por acá el doctor Salgado también me decía, sí, llueve en Esmeraldas, muy fuerte. Son varias las provincias del país que a esta hora están soportando, y varias ciudades, por supuesto, cantones y parroquias del país que por efecto del fuerte temporal invernal están soportando muchos problemas, y esos problemas están siendo enfrentados eh, por los gobiernos locales debido a la ausencia de un gobierno nacional que, digamos, no está atendiendo estas situaciones o que no coordina como debería. Y a pesar de eso, con falta de recursos. Ayer, la prefecta de Pichincha y presidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Paula Pavón, en una entrevista daba justamente cuenta de lo complicado que es para los gobiernos locales, en el caso específico de ella, las prefecturas, pero en esto están involucrados todos los niveles, ¿no? Alcaldías y juntas parroquiales al mismo nivel. Lo complicado que es enfrentar situaciones adversas como esta sin recursos, porque el gobierno nacional y finanzas no transfiere lo correspondiente a los diferentes rubros que tiene que entregar automáticamente además a los gobiernos locales. El tema de la devolución del IVA, por ejemplo, las asignaciones que están determinadas en el COTAD, el FINGAD, etcétera. Así que escuchemos qué fue lo que dijo la prefecta Paula Pavón en esta entrevista que concedió al medio colega de Manabí, Oromar. Los prefectos y prefectas del país estamos, al igual que los ecuatorianos y ecuatorianas, enfrentando momentos duros y difíciles. En este momento, la deuda para los gobiernos provinciales asciende a 536 millones. Este es uno de los peores momentos y hoy estamos con una deuda grande, pero lo más difícil que estamos enfrentando es que desde el mes de noviembre no se entregan los recursos a los gobiernos provinciales que por ley nos tocan. De estos 536 millones de la deuda total del gobierno hacia las prefecturas, 160 millones son del modelo de equidad territorial. Es decir, no nos han pagado a 4 provincias el mes de noviembre. A todas las provincias les deben diciembre, enero y estamos ya a 20 de febrero. La situación es crítica en medio de una emergencia en todo el país. Yo hago desde este espacio un llamado cordial pero firme. Los gobiernos provinciales necesitamos los recursos y exigimos que de manera inmediata se entregue el modelo de equidad territorial que se adeuda, que en este momento son 160 millones de dólares a las 23 prefecturas del país. Ahí tienen ustedes las declaraciones de la presidenta del CONGOPE, Paula Pavón. En total, el gobierno nacional les adeuda a las prefecturas 536 millones de dólares, a unas más, a otras menos. Pero la situación es crítica porque, insisto, para enfrentar todo lo que tiene que ver con la crisis que provoca, en este caso, ya no estamos hablando de sequía, sino de exceso de precipitaciones y de lluvias muy fuertes, lo que se necesita son recursos para movilizar maquinaria, para el combustible, para alquiler de maquinaria, para el personal, para las horas extras, para todo lo que tiene que ver con materiales en caso de tener que reparar o refaccionar puentes, vías, etcétera. Entonces lo que se necesita son recursos. Y el gobierno nacional aparentemente esos recursos los tiene, ¿no? Porque está clarísimo que nos ha tocado durante este último año pagar más impuestos, así que plata al gobierno no creo que le falta. Lo que sí me parece que hay es una suerte de falta de voluntad política, eso sí, y por otro lado también entender y comprender el hecho de que en este proceso político electoral que estamos viviendo, el gobierno se ha visto obligado por los resultados adversos a lo que ellos esperaban en la elección del pasado 9 de febrero, eh, cambios en el gabinete, y uno de esos cambios tiene que ver justamente con el asunto relacionado a el Ministerio de Finanzas, donde hubo una transición. Salió el señor Vega, llegó un señor Jaramillo, que era
director o funcionario trabajador de alguna de las empresas de la familia Noboa, así que habrá que esperar también que el nuevo ministro se asunte de estos temas, que atienda los pedidos de los gobiernos locales y que atienda a todo nivel además. Acá estamos hablando de las prefecturas, pero por el mismo problema están atravesando los municipios y las juntas parroquiales. Por acá recibo un mensaje justamente de que al municipio de Guayaquil tampoco le pagan y que cuando lo hacen con bonos, ¿no? Con papeles. Que digamos es también parte de la actitud que adopte cada una de las autoridades locales. En este caso, Aquiles Álvarez ha aceptado ese mecanismo de pago, porque lo otro es prácticamente quedarte sin nada, ¿no? Entonces, entre no coger nada y coger papeles para utilizar esos papeles en el mercado y poder tener algo de liquidez, acepta los papeles, en este caso los bonos, ¿no? Entonces es un problema que enfrentan todos los gobiernos locales de este país y en una situación compleja. Tan compleja que es recogida por medios internacionales incluso. Antes permítame enviarle un saludo de cumpleaños a Carolina Meneses, que está celebrando su día. Un fuerte abrazo, que celebres en compañía de tus seres queridos tu cumpleaños, querida Carolina. Un fuerte abrazo. Infobae ha recogido información con respecto de las lluvias en el país y lo que está provocando justamente este fenómeno que estamos viviendo ahora, ¿no? Cosas malas y cosas buenas trae también el tema de las lluvias. O sea, ahora tenemos, para quienes se quejaban de que el Ecuador dependía de la electricidad generada por las hidroeléctricas, ahora, gracias a las fuertes lluvias, ya no estamos soportando cortes o apagones, ¿no? Hubo gente vinculada al gobierno, los propios funcionarios, empezando por la misma ministra Manzano, y después una serie de voceros, muchos de ellos periodistas que hacen opinión, que decían que al Ecuador, y ya se ha apagado ese discurso también, ¿no? De hay que impulsar la participación de los privados en la inversión eléctrica y no sé qué. Ya como que ahí quedó ese relato y esa intensidad que tenían de promover la participación de los privados y no sé qué. Y esto es gracioso en medio de la improvisación y de las tonterías que se han dicho, porque ahora están promoviendo proyectos públicos relacionados con el tema energético, pero son justamente proyectos hidroeléctricos, ¿no? Entonces pasaron satanizando, por un lado, la participación de lo público en un sector tan estratégico como la electricidad, a pesar de que eso dice la Constitución, ¿no? Que los sectores estratégicos deben estar manejados y controlados por el Estado, promoviendo la participación de los privados y demás, por un lado. Y por otro, diciendo que el problema es que el Ecuador le ha dado mucha prevalencia a la dependencia de la electricidad hidroeléctrica. Y resulta que ahora, gracias a las lluvias, esa capacidad hidroeléctrica es la que mantiene al país con sus motores en marcha y con electricidad. Pero al mismo tiempo, el exceso de lluvias genera y provoca una serie de problemas para los cuales también está demostrado que tenemos una casi nula capacidad de respuesta como país, porque poco se ha hecho en cuanto a no solo dictar políticas públicas o reformas legales en este sentido, sino a articular justamente las capacidades que cada uno de los niveles de gobierno podría tener, empezando por el gobierno nacional, que es quien debería, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos o Dirección de Gestión de Riesgos, dictar esa política pública y generar y motivar la participación del resto de niveles de gobiernos, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, para participar en la elaboración de proyectos de mitigación o de planes de mitigación de posibles desastres naturales provocados, por ejemplo, por desbordamiento de ríos y situaciones que están generadas con el temporal invernal. Así como también se debería trabajar en planes de mitigación para época de sequía. Pero esas cosas deberían estar coordinadas por el ente rector nacional.
Y creo que ahí también vale la pena recordar que hubo un gobierno, ustedes saben perfectamente cuál fue, que pretendió incluso eliminar la Secretaría de Riesgos. Y estaba en ese plan, ¿no? Cuando andaba que... ahora que le tienen como referente de esta política de reducción a la mínima capacidad al Estado, a Milei, en Argentina, y que creen que eliminando instituciones públicas se resuelven los problemas de los países. Acá hubo un adelantado en el tiempo para todos estos libertarios que no creen en el Estado y en lo público, que era Lenín Moreno. Lenín Moreno eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Interior, y las consecuencias las estamos viviendo ahora, ¿no? Que tenemos un promedio de 25 muertes por día. Que tenemos masacres carcelarias, que tenemos la incursión e irrupción de grupos armados, delincuenciales, vinculados al narcotráfico, tomándose todo el territorio nacional, no únicamente las cárceles. Entonces, quieren buscar un culpable, volvamos al pasado y veamos quién fue el que eliminó toda la capacidad estatal que tenía que trabajar en el tema de seguridad. Le sumaría el Ministerio de Justicia, eliminó el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio del Interior. Y todo lo que estos ministerios tenían a su cargo como entes rectores de la política pública relacionada con el tema de seguridad y de justicia. El tema del Ministerio de Justicia está relacionado con la administración de las cárceles, por ejemplo, que fue entregada al SNAI, que ahora es un nido de ratas. Hay que decir las cosas como son. Y eso es lo que es en la actualidad el SNAI. Entre otras cosas, ¿no? Eliminó todos los ministerios coordinadores. Y por ahí quizás alguno sí podía haber sido eliminado. O sea, se me ocurre a mí. Hablo desde la absoluta ignorancia, pero ya que estamos metidos en ese afán de tratar de recortar el tamaño del Estado y los gastos públicos que para ellos eran excesivos, podríamos pensar incluso en el Ministerio Coordinador de Patrimonio. ¿Ya? Pero eliminaste el Ministerio Coordinador de Seguridad. Entre otras tantas instancias, instituciones y organismos públicos que fueron eliminados, pretendieron eliminar la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, siendo el organismo que lideró, por ejemplo, todo lo relacionado con el terremoto del 16 de abril de 2016, y lo importante que fue tener una institución específicamente encargada del tema de la gestión de riesgos. Parece que no entendimos nada y no aprendimos nada los ecuatorianos. Entonces llegó este señor y dijo hay que eliminar. Y sí hubo gente que creía que lo mejor era eliminar. Y en esos días en los que estaban pretendiendo eliminar la Secretaría de Riesgos, ocurrió aquel terremoto en la zona de Cumandá. Y ahí se dieron cuenta de que no era lo mejor eliminar. Y la redujeron a una dirección. Y ahora no sé si con las reformas últimas que se han hecho, nuevamente la elevaron a la categoría de secretaría o de ministerio de Estado, no sé, pero bueno. Pero debería ser ese organismo el que se encargue de articular y de gestionar todo lo relacionado con la atención de este tipo de situaciones que, como les digo, están relacionadas a catástrofes naturales. Y en este caso, que no es una catástrofe, la lluvia, la temporada invernal es algo que tenemos que soportar entre 1 y 2 veces al año. Y está plenamente identificado en qué épocas es que nos toca enfrentar. Así que no debería cogernos ni siquiera de sorpresa. Pero como somos un país tan coyuntural y como también puede resultar que es más rentable, por ejemplo, para los medios de comunicación ahora mismo estar hablando de los dimes y diretes entre Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, y la chica esta Jaramillo, ¿no? Y la respuesta o la disculpa, que sí es disculpa, que no es disculpa, entonces dejamos de hablar de las cosas importantes como estas, que saben que nos hacen perder situaciones como estas, nos hacen perder vidas. O nos olvidamos, por ejemplo, de lo que pasó con el aluvión de la Gasca en Quito. 30 vidas se fueron ahí. O lo que sucedió también con el aluvión ocurrido en la provincia de Chimborazo. Entonces, dejamos de atender cosas que son prioritarias, que son importantes, porque además la coyuntura política nos arrastra y terminamos conversando de temas absolutamente banales que tienen que ver o que se relacionan
específicamente con la vanidad de 1, 2, 3 o 5 políticos. Y ahí estamos enfrascados. Si fue disculpa, si no fue disculpa, si fue placa, si no fue placa, si es placa legible o no es placa legible. Y estamos hablando de tonterías. Mientras tanto acá hablamos de cosas y casos que quitan y que restan vidas y que nos golpean además económicamente a los ecuatorianos. Desbordamiento de ríos pone en alerta a varias provincias, recoge el portal informativo Infobae, que no es tampoco mucho de mi agrado, ¿no? Por su orientación política, pero que recoge a veces notas importantes. Y esta, una nota que ustedes no van a encontrar ni siquiera en otros medios nacionales. El incremento del caudal. A propósito de la declaración de la prefecta y presidenta del Congope, Paola Pavón, tampoco es que ha sido difundida por los grandes medios en este país, ¿no? Que le siguen haciendo el juego al gobierno y que, claro, como hablar de la deuda que tiene con los gobiernos locales del gobierno nacional le hace daño al gobierno nacional, entonces no hay que darle mucha plataforma, ni vitrina, ni micrófonos, ni cámaras a Paola Pavón. Entonces mejor que se quede ahí el tema. Porque eso le afecta políticamente a Noboa, dirán, ¿no? Cuando la consecuencia va más allá del efecto político electoral. Y eso es lo que deberían entender. Las lluvias, las crisis provocadas por desastres naturales nos quitan vidas. Ese es el drama. Acá no está en juego la vanidad de un político o dos. Está en juego la vida de la gente. Está en juego la economía de la gente, porque las lluvias no solo que arrastran vidas, como pasó acá en La Gasca, y digamos, en este caso hablando de la vida de la gente, pero la vida de la gente también es su negocio, ¿no? Es su tiendita, que acá vimos cómo muchos negocios se perdieron en el tema de La Gasca. O son sus animales, su ganado, sus sembríos, que también se pierde cada vez que hay estos desbordamientos de ríos y fuertes lluvias. El incremento del caudal de varios ríos en Ecuador ha provocado desbordamientos de inundaciones en distintas provincias del país. Según el último reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, al menos 5 cuerpos hídricos han sobrepasado su nivel máximo, afectando vías y viviendas, mientras que otros 28 presentan una tendencia al alza, lo que mantienen alerta a las autoridades y a la población. En la provincia de Guayas, el estero del Toro, en el cantón Naranjito, se ha desbordado destruyendo un puente y dejando inhabilitada una vía de tercer orden en el recinto San Francisco. También en Guayas, el río Los Amarillos, en el cantón Alfredo Bacarizo Moreno, Juján, ha provocado el ingreso de agua en viviendas de la parroquia San Antonio. Mientras tanto, el río Piedra en Guayaquil ha anegado una vía de segundo orden, dificultando el tránsito. Y de paso, además, dejas incomunicada a la gente. Varias comunidades aisladas, no, se caen los puentes, quedan anegadas las vías, no pueden ni siquiera transportar o trasladar sus productos, la leche, la carne, la fruta a los mercados. En la provincia de Los Ríos, el río Cristal, en el cantón Montalvo, ha superado su nivel normal, obligando al cierre de una vía de tercer orden en el recinto Salvador Allende. En Imbabura, el río San Francisco, en el cantón San Miguel de Urcuquí, también se ha desbordado, dejando incomunicadas algunas zonas rurales. Además de estos eventos, los ríos en otras provincias muestran una preocupante tendencia al alza. En Esmeraldas se reporta el incremento del caudal del río Matambal, en Muisne, el río Blanco en Quinindé y el río Esmeraldas, lo que ha llevado a la evacuación preventiva de familias hacia zonas seguras. En Santo Domingo de los Áchilas, el río Damas en Azuriquín ha mostrado un aumento de caudal en las últimas horas. La Secretaría de Riesgos ha desplegado equipos de monitoreo y asistencia en las zonas afectadas. Se ha recomendado a la ciudadanía evitar transitar por zonas inundadas y estar estar atenta a las alertas emitidas por las instituciones oficiales. Ecuador atraviesa su temporada de lluviosa entre los meses de diciembre y mayo, periodo en el que la influencia de la zona de convergencia intertropical y la llegada de masas de aire húmedo desde el Océano Pacífico provocan un incremento significativo de las precipitaciones, especialmente en la región costa y Amazonía. En la costa, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico potencia la evaporación, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un fenómeno que ya sabemos ocurre cada año en determinada época. Y lo que deberíamos hacer es estar preparados para tratar de enfrentar de la mejor manera y estar preparados para enfrentar estas situaciones y que no nos tome desprovistos, pues, ¿no? Porque ya sabemos que cada año esto es lo que ocurre. Y aunque no ocurra como pasó, recordarán ustedes,
durante los años anteriores con el tema del fenómeno del Niño, que ya llega el fenómeno del Niño, que ya llega el fenómeno del Niño, y nunca llegó o llegó en menor magnitud, lo ideal sería estar preparados, sea que llegue o no llegue. Por último, estar preparados, tener planes de evacuación, tener todo un protocolo con además la ciudadanía plenamente informada para saber qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene con lo que tiene que contar en ese momento, la famosa mochila de emergencias, etcétera. Pero la cosa es tener una población informada y un país, un Estado funcionando monolíticamente, en conjunto, articuladamente, para saber cómo tiene que enfrentar una situación de crisis como esta. Saber que hay momentos y niveles en los que tiene que operarse el COE nacional o el COE provincial o el COE cantonal, dependiendo de cuál sea la magnitud o el nivel de la emergencia. Pero no estar improvisando todo el tiempo. Y el problema es que el país vive en los últimos años, sobre todo en los que no ha habido planificación, y está clarísimo que la poca planificación con la que contaba este país más bien se terminó destruyendo. Estamos a expensas de la improvisación y de la buena voluntad de determinadas autoridades. Y en este caso sí creo que amerita hacer un llamado al equipo del Ministerio de Finanzas a que atienda los requerimientos y las necesidades que tienen cada uno de los niveles de gobierno. No son solo las prefecturas, son municipios y juntas parroquiales también los que están enfrentando una crisis por efecto de las lluvias y necesitan recursos para eso, ¿no? Que con la sola buena voluntad no basta para enfrentar situaciones como estas. Retomo nuevamente el tema que abordábamos ayer, que tiene que ver con la seguridad, y me he quedado loco porque, digamos, escuchando una noticia y viendo una noticia del asesinato de una señora, no sé si mis compañeros vieron esto, ¿no? Una señora que sacaba a pasear a su perro en el parque de Rumipamba, acá en la zona norte de Quito, cerca de el Hospital Metropolitano, el Hospital de la Policía, el Colegio San Gabriel. Una señora sacaba a pasear a su perro y por robarle, ¿qué tendría en ese momento? Máximo un celular y un monedero tendría. ¿Cómo sacas a pasear a tu perro? Con lo básico, ¿no? Celular y una billetera. Y por robarle eso, le mataron. Habemos otros que corremos con mejor suerte, que solo nos roban nomás, ¿no? Y las cosas materiales, por último, uno las recupera. Pero esto no pasa solamente en Quito. Esto pasa en todo el país. Lamentablemente esta señora corrió con peor suerte que otros a los que nos han robado, pero insisto, el tema de lo material se recupera y ya está. Pero que te maten por robarte un celular o por robarte unas monedas, que era lo que seguramente llevaba la señora para sacar a pasear a su perro, es una cosa terrible. Y esto, insisto, no pasa solamente en Quito, porque además cuando ocurren estas cosas, como pasó ahora en Quito, salen a decir, bueno, y el alcalde, nos cobran una tasa de seguridad y no sé qué. Bueno, habría que plantearse que el tema de la seguridad ahora mismo no es un problema solo de Quito, es un problema de todo el país. Y que la competencia de seguridad, además, la tiene el gobierno nacional. Y que el gobierno nacional durante los últimos meses nos ha convencido de que tiene un plan que se llama Plan Fénix, con el cual combate supuestamente a la inseguridad. Y en los últimos días el gobierno nacional, que ahora no tiene idea, la menor idea de cómo enfrentar al crimen organizado, la violencia, esta creciente violencia que nos tiene como país con 25 muertes por día, con el incremento de secuestros, de extorsiones, de vacunas, de asesinatos, de sicariatos, no ha tenido mejor respuesta que una vez más improvisar. Porque además, digamos, como están permanentemente en campaña, la campaña les obliga a ser cada vez más creativos, entre comillas creativos, porque esto es más de lo mismo que hemos vivido también durante el gobierno de Guillermo Lasso. Y yo me iría más atrás, lo decían nuestros invitados de esta semana, tanto Fernando Carrión como Renato Rivera, recurren a una muletilla que es la de la base de Manta, ¿no?
que ocurrió hace tantos años ya. Se fue en el año 2009, se fue la base de Manta. Y ha pasado tanto tiempo desde entonces, pero recurren nuevamente a que esa probablemente fue la causa del repunte de la inseguridad. No la eliminación de los ministerios que se encargaban de eso, sino la salida de la base de Manta. Que además ustedes pueden revisar todos los documentos, muchos de esos tienen que ver con investigaciones académicas, que más bien dicen lo contrario, que con la salida de la base de Manta el país mejoró su capacidad y sus niveles de seguridad. Todo lo contrario. Pero acá es muy fácil, cuando tienes toda la capacidad mediática y todo el bloqueo mediático también que implica no poder contrastar determinadas tesis o determinadas narrativas y discursos que van posicionando los grandes medios de comunicación, es muy fácil posicionar una idea. Entonces en este país nos metieron el chip a muchos, a mí no, bueno, les metieron el chip a una gran mayoría de gente de que por la salida de la base de Manta se complicó el tema de la seguridad y que con la presencia de fuerzas militares extranjeras esto se va a resolver. Ayer conversamos larga y extensamente con ustedes sobre ese tema y la verdad es que no, es parte de la campaña electoral, ¿ya? Ese será un tema adicional a utilizarse como parte de la demagogia y la politiquería de sectores vinculados al gobierno para la campaña electoral. Pongamos las declaraciones de la canciller que ayer estuvo en la asamblea llamándoles o convocándoles a los legisladores a que retomen el tema y la conversación sobre permitir o aprobar la participación de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio. Bueno, es muy importante cuando ponemos en el contexto actual que vive el país, en donde estamos en una lucha permanente contra el crimen organizado transnacional, y cuando hablamos que es transnacional, traspasa nuestras fronteras. Cuando traspasa nuestras fronteras, el Ecuador tiene pleno derecho de ejercer su soberanía y buscar reforzar sus capacidades a través de convenios internacionales en diferente materia. Ahora, ¿con quiénes podrían concretarse los convenios? El presidente ha enviado ya y ha pedido a la Cancillería que empiece a buscar esa cooperación. En efecto, el presidente nos envió el día de ayer un comunicado solicitando que empecemos a buscar acuerdos que fortalezcan nuestras capacidades. Este rato Cancillería ha convocado a una reunión interinstitucional con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad para establecer cuál va a ser la hoja de ruta a seguir, buscar establecer los principales aliados a nivel internacional y buscar los mecanismos bajo el régimen normativo vigente ecuatoriano que nos permite implementar. Pero se necesita el pronunciamiento de la Asamblea para continuar con esto. Bueno, no necesariamente, siempre que nosotros cumplamos lo que el marco normativo vigente ecuatoriano establece para buscar la salida e implementar lo que el señor presidente ha solicitado. ¿Qué tipo de apoyo sería, canciller? Porque entiendo, no se habla de que vengan bases militares a ponerse en el país. ¿Qué tipo de ayuda entonces pediría el Ecuador a través de Cancillería? Reforzamiento de capacidades, y esto los vamos a establecer con las instituciones que tienen la competencia en materia de seguridad. ¿Podría ser entonces capacitación, policías militares, quizá intercambio de información? ¿Por ahí pasaría? Puede ser, no se las descarta, hay que establecerlas claramente. A ver, lo que está clarísimo es que no tienen idea de qué hacer, ¿ya? El presidente nos ha dado una disposición y nos vamos a reunir con los organismos encargados de la seguridad para definir una hoja de ruta, es decir, para ver qué hacemos. No tienen idea. Ya no son bases, ¿no? Porque antes era la reforma a la Constitución para permitir la instalación de bases extranjeras en el territorio nacional. Ahora nos dicen, ya no es que queremos que vengan militares. Lo que queremos es que haya intercambio de información, de tecnología. Complementemos esto con lo que ha dicho el señor de la Gasca, que ahora es todólogo. Sabe de temas electorales, sabe de temas de seguridad, sabe de temas constitucionales, sabe de sumarios administrativos, sabe de todo. Ojalá nos acepte algún día una invitación acá en entrevista, le preguntaremos sobre fútbol. Sabe de todo de la Gasca, ahora también sabe sobre seguridad. Ayer dio una entrevista y dijo lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes que venga como producto este llamado de cooperación internacional? ¿Qué? Porque yo he sostenido antes... Básicamente, Carlos, tecnología. Cuando vienen estas fuerzas, y lo hablaba con el ministro de Defensa,
vienen ellos con unos equipos que son, primero, de altísima tecnología, de punta, luego carísimos, y ellos con un dedo operan lo que 50 aviones no pueden hacer. Tienen aviones no tripulados cuando vienen, nos dan las capacitaciones, pero ¿qué hacen? Se van y se llevan todos sus juguetitos. Ya. Y nosotros no podemos utilizarlos, que es lo que queremos, que vengan y se queden los juguetes aquí para poder aprender a utilizarlos y para poder utilizarlos en la lucha contra el crimen. ¿Cómo alguien en su sano juicio, que esté a favor del país, que quiera verdaderamente bajar las cifras de la delincuencia, del terrorismo, del crimen organizado transnacional, puede oponerse a esto? A ver, le contesto lo Solo que alguien dijo, que está a favor. Yo partiría dándole un consejo al ministro de la Gasca sobre los juguetitos. Tienen un juguetito que se llama Pegasus, creo, ¿no? Ya, utilicen ese juguetito para interceptar las llamadas de Fito, no para interceptar las llamadas de Alondra, no para interceptar el teléfono de, no sé, de Luisa González o de Diego Borja. Utilicen el Pegasus para interceptar las comunicaciones de los delincuentes, no de sus adversarios políticos. No el teléfono de Aquiles Álvarez o del hermano de Aquiles Álvarez. Si es lo que nos plantea el ministro, los juguetitos ya los tienen. El tema está en que los sepan utilizar. Y claro, como conversábamos aquí internamente con Licenia, el asunto es la improvisación y cómo van cambiando permanentemente las narrativas, ¿no? Cómo van cambiando permanentemente los argumentos. Ahora resulta que ya no es que quieren bases extranjeras. El origen de esto era permitir nuevamente la instalación de bases extranjeras. Alguien les habrá dicho, en serio, ¿no? Porque además parece que van a los eventos en Washington, están en el cambio de mando, en la posesión de Trump, no le oyen nada, le aplauden cuando dice que va a deportar migrantes. Entonces, creo que tampoco le habrán escuchado lo que les mencionábamos ayer aquí, de que Trump no tiene interés en movilizar tropas a ninguna otra parte, porque para eso él es gastar recursos que son necesarios, él invertirlos en su país. Por eso es que le va a cobrar la deuda de la guerra al neofascista de Zelensky en Ucrania, ¿no? $200 mil millones. Entonces, alguien le habrá dicho, ¿sabes qué, presidente? Trump no nos va a mandar marines de acá. Máximo te seguirá haciendo donaciones para que compres impresoras. Que ese es, además del nivel de cooperación que celebramos cada vez que hay alguna ayuda de la embajada. Gracias al convenio con la embajada de los Estados Unidos, el Ecuador compró nuevas impresoras. Ay, bueno.